Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenido al programa Despertando a la Verdad. Estamos hablando de las crisis. Bueno, Jesús, o los discípulos de Jesús, mejor dicho, tuvieron que atravesar una crisis, una preocupación muy grande. Tenían que darle de comer a 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Bueno, de eso nos va a estar hablando y explicando Dani. Ellos pusieron todo en las manos del Señor y el Señor solucionó el problema. Dani, el tiempo es tuyo. Gracias, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes, un placer poder compartir este tiempo. Y tal como venimos desarrollando el tema de las crisis, podemos atravesar diferentes tipos de crisis, sociales, familiares, matrimoniales, con nuestros hijos, económicas. Pero la palabra de Dios deja registrado este acontecimiento allí en el libro de San Juan, capítulo 6. Venía Jesús siguiéndole una gran multitud de gente y dice que cuando ve Jesús a esa multitud, después de un largo día, les dice y les plantea a los discípulos este desafío: denle de comer. Y tal como decía recién Nicolás, había más de 15.000 personas en ese lugar, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y si calculamos más de 15.000 personas, y los discípulos se encuentran ante este desafío: denle de comer. Y tal es así que uno de sus discípulos, Felipe, le dice a Jesús esta frase: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Humanamente era imposible conseguir. Es más, le dice, no alcanzaría el salario de 200 días de trabajo para salir a comprar pan. Y Jesús los enfrenta a este desafío, a este imposible: denle de comer. Y tal es así que aparece otro de sus discípulos allí en escena en ese momento, que es Andrés. Y Andrés le dice en el versículo 9 del capítulo 6 de San Juan: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Fíjense, este discípulo ve ante la imposibilidad unos recursos: 5 panes y 2 peces. Esos eran los recursos que había. ¿Cuál era la necesidad? Más de 15.000 personas deseando comer. Y es maravilloso cómo el Señor Jesús, en medio de esa crisis que se había generado, de esa dificultad, dice que los hace sentar en grupos, dice que lo hacen traer a ese muchacho que tenía solo 5 panes y 2 peces, y ora por los alimentos y empieza a partir el pan y los peces. Y los discípulos se empiezan a repartir y termina la palabra de Dios diciendo que todos se saciaron, y tal es así que recogieron lo que había sobrado. No solamente comieron, no solamente se saciaron, sino que también sobró comida y fue recogida para que no se desperdiciara. Qué hermoso es pensar que en medio de la crisis a la cual estos hombres fueron enfrentados de parte del Señor, en medio de la dificultad, en medio de lo imposible, con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús hizo posible lo que humanamente era imposible. Qué hermoso es pensar que en medio de la crisis que estemos atravesando, que quizás estés atravesando, qué hermoso es pensar que podés buscar a Dios, podés buscar a Jesucristo y poner lo que tengas, tus 5 panes y tus 2 peces, en las manos de Jesús. Poco en las manos de Dios es mucho. Muchísimas gracias, Daniel, y realmente lo que el Señor hace es asombroso, ¿no? Él siempre suple la necesidad, porque estas personas, hombres, mujeres y niños, que no tenían para comer, Jesús pudo saciar el hambre. Pero hay un hambre que no es el hambre física, digamos, sino que es el hambre espiritual. Y Jesús no solo puede saciar a 15.000 personas como en esta ocasión, sino que puede saciar el hambre y la sed espiritual de toda la humanidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a Jesús, obedecer lo que Él dijo. Él le dijo, bueno, recuéstense. Se recostaron de grupos de 50 en 50
Y así fue como Jesús proveyó para todos ellos. Amigo, yo no sé cuál es tu necesidad. A lo mejor no es económica, a lo mejor tienes otro tipo de necesidad, pero te quiero decir que la mayor necesidad en tu vida no son los alimentos, no es el trabajo. La mayor necesidad, la mayor crisis en tu vida es que si tú pasas a la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza, te espera la condenación eterna. Pero Dios te ama y te quiere salvar. Por eso tienes la oportunidad de poder entregar tu vida, de poder confiar en Dios, de creerle a Dios y creer en el Señor Jesucristo. ¿Lo harás? Bueno, la decisión es tuya. Nosotros podemos seguir hablando del tema, seguir insistiendo en que tú recibas a Cristo como tu Salvador, pero si no lo haces, la decisión siempre es tuya. Pero quiero ofrecerte, si no tienes, una Biblia, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Esta Biblia puedes contactarte con los números telefónicos o los otros contactos que aparecen en pantalla para poder solicitarla. Te la podemos enviar a tu casa o también puedes pasar a retirarla aquí por la iglesia. Que Dios te bendiga por tu atención. Muchísimas gracias.